¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contaminación Cero. Cuando se habla de basura, cuando se habla de la ausencia de políticas de Estado en materia de residuos, cuando se habla de falta de conciencia en materia de reciclaje, tratamiento de residuos, etcétera, etcétera, se habla de la basura convencional y nos olvidamos de un elemento que parece que no fuera residuo y sin embargo es uno de los más contaminantes y curiosamente uno de los que mejores aplicaciones podría tener a la hora del reciclaje. Y estoy hablando del aceite comestible usado. Sí, el aceite, el que se usa para las papas fritas, para la milanesa, para el huevo frito, para todo aquello que está contraindicado en cualquier dieta. El aceite comestible usado tiene al menos dos aplicaciones más que interesantes y posibles y económicamente completamente viables. Una de ellas es la utilización del aceite comestible usado para la producción de biodiesel, un biocombustible. Y la segunda es para fabricar jabones. Resulta que ninguna de las dos instancias cuenta con un apoyo real, productivo de parte del Estado. Y para que, sabemos, este tipo de cosas funcionen, es necesario que haya una política que las auspicie, que las subvencione, que las subsidie o al menos que las difunda y las acompañe. Y además, el aceite comestible usado es un gran contaminante. Siempre lo volcamos en la alcantarilla. Bueno, resulta que las tapa y si no las tapa, contamina las fuentes de agua a las cuales después llega, los ríos, claramente. Por eso es importante avanzar en estas dos aplicaciones que les señalábamos. Sobre la primera de ellas, sobre cómo producir biodiesel a partir del aceite comestible usado, hablamos con Magdalena Olmos, directiva de Residuca. ¿Por qué a ustedes se les ocurrió en su momento meterse a trabajar con el tema del reciclado de aceites comestibles usados? Nosotros como fundación veníamos trabajando hace 5 años en temáticas de educación, formación laboral y cuidado ambiental. Y dentro de la parte de cuidado ambiental llevamos adelante campañas de reciclado de otros materiales como envases plásticos. Sí, lo más convencional, digamos. Etcétera, sí. Siempre convencidos con la idea de que la mejor forma de promocionar o de concientizar sobre la importancia del cuidado ambiental y del reciclado era generar vías concretas donde el ciudadano pueda empezar a ejercer la separación en origen o promover el reciclado. Y a fines del 2007 surge la oportunidad a partir de una empresa con la cual empezamos a evaluar acciones en conjunto, surge la idea de armar una propuesta con el tema del reciclado del aceite. Para nosotros era un material, en realidad es un desecho. Un desecho nuevo en el que no estábamos trabajando, había que armar un circuito nuevo, pero nos parecía que la dinámica era similar a lo que veníamos haciendo con los plásticos, era promover una campaña en la comunidad que tuviera un doble objetivo. Por un lado, evitar la contaminación del agua, ayudar a promocionar cómo es la correcta disposición del aceite y a la misma vez generar ingresos o algunos fondos para seguir financiando los programas educativos de la Fundación. Ahí hay una diferencia bastante interesante entre el aceite y los plásticos o los demás desechos más convencionales de reciclaje, porque por un lado en el aceite el daño es perceptible. Es decir, cuando uno arroja aceite a través de una canilla, de una alcantarilla o de una rejilla, está provocando un daño concreto. Y por otro lado, es un material con el cual se pueden obtener beneficios económicos también de manera muy visible para la gente a través de, por ejemplo, la generación de biodiesel. Con el plástico es como más mediato, ¿no? Más lejano. Sí, son distintos. Lo que sí, cuando uno empieza a aprender sobre todos los circuitos de reciclado, lo principal es que cada material sigue un curso distinto. Y si bien hay cuestiones que son iguales, que son parecidas, hay otras que tienen que ver con, como decís, con cada material. En el caso del aceite, nosotros tuvimos que revisar un poco cómo iba a ser el proceso de la logística en un material que hay que manejarlo de manera distinta que lo que puede ser una botella de plástico.
Y también había que visibilizar bastante el tema de cuál era la contaminación, porque si bien parece obvio, en general el uso típico en los hogares o en los lugares era como tirar el aceite en la cañería. Exactamente. O tirarlo en la tierra o en el agua, digamos. No había tanta conciencia. Lo que sí hicimos a la hora de pensar el proyecto fue decir, bueno, ¿cómo lo más complejo en una campaña de reciclado tiene que ver con la logística? ¿Cómo recupero el material para después trasladarlo al lugar donde se va a hacer el procesamiento? Entonces, por eso decidimos arrancar, llamamos como el plan de negocios, arrancar por los grandes generadores. Entonces ahí decidimos trabajar con el partido de San Isidro, con los restaurantes y comercios. Y además es donde el riesgo es mayor porque hay una suerte de mercado negro, de aceites que los filtran, los vuelven a meter en el consumo. Lo fuimos aprendiendo en la práctica, pero sí, principalmente era promover el daño en contaminación que genera cuando el aceite se desecha en el agua, o sea, promover cómo sensibilizar sobre esto. ¿Y qué le explicaban a la gente? ¿Qué provoca concretamente? No, en este caso trabajamos con los comercios gastronómicos, o después a lo largo del tiempo fuimos involucrando a comedores escolares, comedores de empresas, pero principalmente fuimos a restaurantes de la zona, hicimos un relevamiento de los restaurantes que hay en la zona que tenían freidora y fuimos yendo de a poco a cada uno de ellos a comentarles qué estamos haciendo, promover un poco como que había una solución sencilla para ellos, que era entregarles un tacho y que ese aceite de freír lo dispusieran ahí. Algunos después, ya lo estaban haciendo, buscar, ¿no? Y después generar la logística y también contarle el trasfondo social de la fundación, que era la parte de sensibilización y cuidado ambiental y la parte social en la cual nosotros trabajamos, como ese material o esa buena disposición del material a su vez podía promover la educación de los jóvenes. Y la mayoría lo tenía separado de alguna manera, pero había algunos que no estaban haciendo nada, otros que estaban separándolo, pero también o se lo daban a alguien que más informal, que no se sabe bien cómo trata el aceite. ¿Y ustedes conectaron eso con fabricantes de biodiesel? En realidad, nosotros lo que hicimos fue como hacer la campaña, entre comillas, comercial, que es salir a contactar a todos, hacer la parte de sensibilización, firmar un acuerdo como con la fundación y coordinar la logística. Inicialmente nosotros teníamos una camioneta que hacía todo el recupero y lo llevaba a la planta de tratamiento. Hoy por hoy hicimos una alianza con la empresa y la logística la hace la empresa, pero toda la parte de contacto lo hacemos nosotros. El material va a una planta que lo trata y lo limpia, digamos, de alguna manera. Es un proceso más integral, pero lo limpia y lo deja listo para hacer insumo, para hacer biodiesel o para también se utiliza para la industria cosmética, para jabones, etcétera. Esta planta con la cual nosotros estamos trabajando hoy lo vende a industrias que hacen el biodiesel, pero también sé que estaban con la idea de en algún momento también tener una planta generadora de biodiesel. Pero es como que hay un paso, a veces el material necesita ser tratado para después ser como un insumo para otra industria. ¿Qué volumen se está moviendo alrededor de esto aproximadamente? Nosotros llevamos recuperados más de 440.000 litros de aceite, son 440 toneladas, más o menos mensualmente recuperamos entre 6.000 y 7.000 litros y anualmente este año estamos calculando 72.000 litros de aceite. Eso es bastante cantidad que se puede recuperar. Sí, claro, hay más de 120 comercios adheridos al programa. Sabemos que hay más en San Isidro y seguimos buscando más. Por suerte también en el 2010 el municipio sacó una resolución en la cual invita a todos los comercios gastronómicos a entregar y donar el aceite a entidades que estén inscritas en un registro del municipio. ¿Y hay demanda de empresas para absorber ese aceite y meterlo de vuelta en el mercado como biodiesel o como cosmético? ¿Hay suficiente demanda como para seguir creciendo en volumen? Sí, lo más difícil en todo lo que son las campañas de reciclado para una nueva industria es el tema de cómo recuperar el material, el residuo que se está utilizando. Sí, está claro. Y sí hay demanda porque un poco lo venimos viendo cómo trabajan. Hay varias empresas, nosotros trabajamos
con una principalmente que es la que está más establecida y más en esta zona, pero sabemos que hay otras en la provincia. No es que son miles, no son tantas, pero hay que están haciendo de esto y que están promocionando digamos, generando el material para que después sea insumo para las plantas de biodiesel, que sí también en los últimos años ha crecido la cantidad en Argentina. Sí, porque además ahora hay naftas con corte, por lo tanto hay necesidad de tener mayor cantidad de nosotros biodiesel. cuando hicimos la evaluación al inicio del todo, investigamos qué se estaba haciendo en otros países. Por ejemplo, en España, en Barcelona, ya había transportes públicos que funcionaban a través de biodiesel generado con el reciclado de aceite que los vecinos entregaban. Entonces, nosotros vemos que hay un montón de posibilidades que se pueden hacer. Hemos trabajado mucho en generar la promoción en los grandes generadores. Hoy por hoy estamos trabajando o haciendo propuestas al municipio para ver cómo podemos abrir puntos donde los vecinos puedan llevar su aceite. Tenemos bastantes llamados y pedidos de los vecinos que quieren hacer algo, digamos, conscientes de que no quieren. Es una de las cosas más sencillas, porque estoy pensando en un gran restaurante, entre tirarlo o dárselo a otro para que pueda hacer con eso alguna cosa más interesante, más. Sí. Es a veces convenir el concientizarlo y a veces cambiar un pequeño proceso y decir, bueno, en vez de hacer esto, hago esto. Claro. También es concientizar, también concientizamos sobre la importancia de no freír tantas veces el aceite, porque eso no es saludable para la salud, además de lo que puede generar cuando se dispone mal en una cañería, de que rompe las cañerías o contamina el agua. Y sí, el crecimiento que nosotros buscamos a llegar al aceite domiciliario, hay que tener esta estrategia. Tiene que estar el Estado, ¿no? Sí, tiene que estar el municipio, lo estamos trabajando. Estamos buscando que nos den apoyo para poder poner puntos que tienen que estar cuidados o observados porque es un material que no es peligroso, pero sí engorroso de manejar, donde los vecinos puedan llevar sus pequeñas cantidades y ir acumulando para después hacer una recolección más grande en el municipio, porque el consumo doméstico es bajo, no es que... Sí, hay que generar lugares de acopio, ¿no? Sí, hay que generar lugares de acopio y porque bueno, una vez por mes uno puede ir y llevar el aceite que va teniendo. Lo más interesante igual es trabajar con los grandes generadores, que son los comercios, que la mayoría está concientizado y está en los programas, pero siempre es bueno seguir difundiendo para que más de ellos se sumen. Muchísimas gracias. Clever but clueless, we're just human, amusing and confusing, we're helping, rebuilding and we're growing, never know, you can never know, never know. En un país donde hay una ley que obliga al corte de las naftas con biocombustibles, parece insólito que no se esté utilizando el aceite comestible usado, una materia prima de perfecta abundancia, de fácil acceso y que no compite con la producción de alimentos como ocurre, por ejemplo, con los biocombustibles derivados de caña de azúcar o de otro tipo de oleaginosas. Del mismo modo, resulta insólito que el mundo del jabón esté dominado por las multinacionales que lo fabrican con detergentes derivados del petróleo, cuando perfectamente podría producirse a partir de aceite comestible vegetal usado. De esto hablamos con Francisca Espinosa, directiva de Reciclando Aceites. La parte de la utilización del aceite comestible usado, ¿tiene en términos de proyección una demanda importante para lo que ustedes hacen? ¿Puede tenerlo? En realidad el jabón en sí mismo tiene una demanda importante. El jabón es de uso universal, sí, claro, y es de necesidad primaria. Hoy en día mucha gente muere por no tener acceso a jabón. El jabón tiene como finalidad última la eliminación de gérmenes, claro, que es como lo que nos enseñan cuando somos chiquitos, que nos lavemos las manos con jabón. Bueno, básicamente es porque elimina enfermedades infectocontagiosas
Y hoy en día todavía el índice de mortalidad por esas enfermedades infectocontagiosas es alto, básicamente porque la gente no tiene acceso al agua, por ende tampoco tiene acceso a jabón. Entonces, la verdad es que la demanda de jabón en sí misma es alta y hoy en día lo que queremos hacer es reemplazar el jabón convencional que está hecho a base de detergente. El detergente es un derivado del petróleo, y reemplazarlo por el uso de jabones vegetales. Una alternativa es hacer jabón con aceite usado. Y eso sería casi un círculo virtuoso, porque se utiliza el aceite comestible usado, que ya de por sí es un desecho, se evita que contamine al ser arrojado, por ejemplo, en las alcantarillas, y se restringe bastante la presión sobre los recursos naturales al estar usando algo que es un desecho y no una materia prima. Exactamente, compensa, como bien dices, tanto en términos ambientales, porque el aceite deja de estar contaminando el sistema de aguas, y por otro lado compensa también el impacto urbano, en donde las cañerías se tapan muchísimo, producto de este vertimiento de aceite por el sistema de alcantarilla. ¿Y cómo es el jabón obtenido a partir de aceite comestible usado? ¿Es igual? ¿Tiene menor calidad en términos estéticos? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? En términos estéticos es igual que un jabón artesanal. El jabón, como el jabón vegetal, no sé si alguna vez viste un jabón artesanal, pero es igual. Y en términos de calidad con respecto al jabón convencional es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el jabón, al estar hecho de una base vegetal, genera un jabón mucho más humectante, mucho menos abrasivo que el jabón hecho con esta derivación de petróleo, y a la vez también es un jabón biodegradable. Eso quiere decir que si yo tuviera una práctica completamente ecológica en mi casa, por ejemplo, y quisiera acopiar el agua con la que me baño, yo con esa agua podría regar mis plantas sin que mis plantas sufran ningún riesgo de contaminación. Claro, porque no les estoy agregando detergente, sino que les estoy agregando un derivado vegetal. Exacto, que es biodegradable en la tierra, exactamente. Supongo que deben tener una competencia bastante fuerte, entonces. Y la imponer un producto de esas características en un sistema comercial inundado por las marcas múltiples, las corporaciones, etcétera, etcétera, que precisamente producen derivados de petróleo, no debe ser sencillo. Y no, por eso también nosotros lo que queremos es agregarle, o sea, más allá de vender un jabón, nosotros lo que queremos hacer es implementar la práctica en las casas de las personas. O sea, que la gente empiece a sustentarse. Esto es, que la gente aprenda a que puede hacer los propios productos que consume, los propios productos que hoy en día compra, los puede hacer por ellos mismos. Entonces la idea es enseñarle a la gente a que ellos, con el residuo que tienen en sus casas, pueden generar un producto que es de necesidad básica y que de cualquier forma lo van a adquirir. Tan sencillo es que yo tenga una botella con el aceite con el que freí las papas fritas y de ahí llegue al jabón. Sí, esto lleva práctica. Como cualquier sistema de reciclaje, lleva mucha voluntad también, porque hay que dedicar por lo menos una parte del día para hacer jabón, y después hay que ir a comprar los insumos. El insumo son tres cosas las que necesitamos para hacer jabón. Primero, el aceite. Después necesitamos un reactivo químico que se llama hidróxido de sodio o soda cáustica, y después necesitamos agua. Esas son las tres cosas que necesitamos para hacer jabón. Teniendo esas tres cosas podemos hacer el jabón que queramos, y después agregar las cosas que quieras a tu jabón. ¿Y es sencillo como práctica hogareña? Sí, es sencillo porque no necesitas maquinaria. Todas las cosas, pues, que ya la tengas en casa. Lo que sí hay que destinar todo para uso exclusivo para hacer jabón. Por ejemplo, si tenés una mini pimer o una batidora eléctrica. Eso tiene que ser solamente utilizado para esa finalidad. Exactamente. Y también lo puedes hacer a mano. O sea, no es necesario tener una energía adicional más que la de uno mismo para poder desarrollar el procedimiento. Bueno, pero hagamos de cuenta que uno no tiene ni las ganas, ni el tiempo, ni la conciencia, ni lo que sea para hacer el jabón propio en su casa. Uno imagina que si ese círculo virtuoso efectivamente es así, que se retira un producto que claramente es como desecho bastante dañino y al mismo tiempo se ahorra la presión sobre los recursos naturales al producir jabón sin derivados de petróleo, algo debería intervenir el Estado en esto. Claro. Claro, sí. La idea... Al menos impulsando políticas en esa dirección, o solventándolo, o subsidiándolo, o promocionándolo, o lo que sea. Claro, una de las cosas que uno siempre termina haciendo en realidad es pidiéndole al Estado que haga las cosas
que a uno se le ocurren porque son buenas. Nosotros como que aspiramos en realidad a que la misma sociedad se empodere y genere la fuerza como para generar estas prácticas de reciclaje. Nosotros tenemos alrededor de 45 puntos de acopio hoy en día, que son puntos de entrega de aceite domiciliario. Esos puntos de entrega no los puso ningún gobierno, los puso la gente. Son casas de personas que se quisieron involucrar en el proyecto y son hoy en día voluntarios de Reciclando Aceite que pusieron su casa para acercarle el reciclaje a la gente. ¿Y cuánto en volumen, cuánto significa lo que hoy recolectan? Nosotros el año pasado recolectamos aproximadamente 5 toneladas de aceite. ¿En dónde? ¿En qué ámbito geográfico? ¿Solamente en el área Buenos metropolitana de Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. 5 toneladas de aceite, ¿cuánto representaría aproximadamente del total que se descarta aproximadamente en una ciudad como la de Buenos Aires? 0,1%, supongo, nada, sí, nada, absolutamente nada. Nosotros por mucho que tengamos, o sea, por eso a eso se le podría pedir quizás a los gobiernos, que difundan la práctica, claro. O sea, no tanto de que implementen prácticas, porque en realidad... No, yo cuando digo que intervenga el Estado, no necesariamente digo que el Estado lo haga, claro. Pero sí que el Estado diseñe políticas que en algún modo direccionen las cosas en determinado sentido. Exactamente. Que favorezcan, por ejemplo, que haya más puntos de acopio. Claro. Por caso. Claro. No, claro, que difundieran la actividad sería bastante bueno. No, igual, o que la compra de jabón de estas características tenga algún beneficio por sobre la compra del jabón de una multinacional. Bueno, hoy en día el gobierno de la ciudad está implementando algo que se llama compras sustentables, que tiene este sentido, que tiene que ver con generar mayor como marketing a las marcas que tengan un programa de sustentabilidad en sus productos. Nosotros estamos hoy en día participando de ese programa de compra sustentable. ¿Cómo comercializan ustedes el jabón? Nosotros en dietéticas, en ferias orgánicas, está la Feria de Consumo Responsable que se hace todos los domingos, ahí en Diagonal Sur, y también en mercados orgánicos. En realidad todo lo que tenga que ver con la política de sustentabilidad y consumo responsable. Y en el caso de que y perdón por el uso de esta palabra, se industrialice este tipo de actividad, que por supuesto puede industrializarse sobre la base de las mismas prácticas sustentables, simplemente alcanzando mayor escala, ¿puede competir en un mercado con un jabón convencional? Es que ahí hay otra cosa, en realidad, que tiene que ver con políticas económicas globales. Nosotros hoy en día le compramos todos los productos cosméticos a 2 grupos empresariales únicamente. Entonces esos 2 grupos empresariales básicamente tienen todo el mercado de todas las cosas y están relacionados, exactamente, y están relacionados no solamente con el uso de jabón, están relacionados ya con economías, con políticas, con países, con regiones. Entonces es difícil, es sumamente difícil, o sea, sería como un poco idealista de nuestra parte decir que nosotros vamos a competir directamente con esos 2 grupos empresariales. ¿Cómo se hace entonces, y termino con esta es la última, cómo se hace entonces para ir de algún modo llevando el mercado, porque calculo que ese debe ser el propósito final, para que salga de los jabones derivados del petróleo y entre en jabones que tengan sustentabilidad en su producción a partir de aceite comestible usado, por ejemplo? Entregar conocimiento. La gente, cuando se mantiene ignorante, sigue haciendo lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo. Falta información. Lo que determina es la demanda. Falta información. Si la gente empieza a tener una conciencia de lo que está utilizando, una conciencia de consumo, va a poder tener una opción. La gente hoy en día no opta y no sabe que no está optando, que solamente compra un jabón porque es lo único que le da al supermercado. Si la gente tuviera el conocimiento, podría al fin optar por algo. Y si tiene ese conocimiento, lo más probable es que optaría por un jabón ecológico. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Como suele ocurrir con las cuestiones ambientales, como suele ocurrir con las buenas iniciativas individuales o de organizaciones no gubernamentales o de personas que tienen conciencia, como suele ocurrir con todo eso, digo, siempre falta una pata.
porque de lo contrario esto es testimonial y nunca llega a mover el amperímetro para que efectivamente se reduzca, en este caso del que estuvimos hablando, la cantidad de aceite comestible usado que se vuelca como residuo o que, peor aún, integra un mercado negro que lo filtra de manera muy poco sanitaria y lo lleva de vuelta a los restaurantes. Y la pata que falta es la de siempre, la del Estado. La del Estado generando políticas, no la del Estado reemplazando a los particulares, pero sí dándole opciones para que al menos puedan competir en algún grado de igualdad con las multinacionales que solamente pretenden ganar dinero. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.